Ahora sí, decía, continuamos en esta mañana fresca, nublada. Recordá que la máxima para hoy, pronosticada tan solo 13 grados. Sí, bueno, así no hay cuerpo que aguante, pero de igual modo seguimos. Hoy te decíamos, te mencionábamos vecino de Quilmes y alrededores. En realidad tenemos la suerte de que vecinos de Florencio Varela, de Avellaneda, de Berazategui también compartan la mañana de Buen. Bueno, hoy veníamos anunciando esto, ¿no? La presencia de precandidatos, en este caso de Eva Gutiérrez y de otro vecino que también lo vamos a presentar, porque esto va a ser como una suerte. Por un lado decimos, precandidata a vicegobernadora, me va a corregir si me equivoco, y el candidato a intendente Joaquín Antunes, que ya estuvo con nosotros. Joaquín, un vecino conocido de Quilmes, joven, con muchas ganas. Por eso le damos y les agradecemos la presencia. Los invitamos y cumplen, con frío, nublado, y ahí estamos. Ante todo, bueno, muy buenos días. Sé que están caminando por todo Quilmes. Agradecer la posibilidad de tener una pequeña charla con nosotros. Buenos días, Eva. Buenos días, Antunes. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por tu invitación. Por favor. Bueno, seguramente en un día dedicado al territorio, a la zona, a caminar, digo, si ya comenzaron algunas cuadras, si lo van a hacer, por dónde van a ir, y después ya meternos de lleno en la política, ¿no? Sí, mira, estamos de recorrida, en principio estamos haciendo algunas radios, y sí, a la tardecita vamos a caminar y vamos a ver cómo vamos por algunos barrios, tratando de hacerle llegar, bueno, nuestra propuesta, todo digamos a pulmón. Contamos con pocos medios, spots, invitaciones inclusive a los programas. Somos un partido política obrera, digamos, muy reciente prácticamente, estuvimos en la elección anterior, pero bueno, ahora con lista completa, con candidatos, bueno, en el caso de Quilmes, los candidatos, bueno, a intendente, concejal, consejeros. Entonces, bueno, sí, muy interesados en esta recorrida y vamos a tratar de llegar a todo lo que, digamos, lo que podamos. Eh, Mira, fundamentalmente muy preocupados, estamos en unas elecciones que nosotros creemos que los resultados que se den no van a cambiar nuestra situación, y en medio de este proceso electoral se está discutiendo en este momento un acuerdo de deuda. Mm. Estamos prácticamente en cesación de pagos, es imposible cubrir los vencimientos, y el Fondo Monetario se encuentra en una discusión de que para poder darle un respiro hay exigencias que, de cumplirlas, a nosotros nos coloca en peor situación de la que estamos. Estamos en una pobreza del 40%, una inflación que es imparable, que es una inflación del 7, 8, 6%, que está llevando casi a una inflación superior al 110% anual. Esto en un momento en que los salarios, las jubilaciones, los ingresos, prácticamente están sin aumento o con aumentos que no llegan a cubrir esta inflación. Este acuerdo que se está discutiendo ahora prevé, digamos, requisitos de mayor inflación, de una devaluación, y que sean las medidas que se están discutiendo. Por ejemplo, se está discutiendo un dólar a 350 para las exportaciones, que favorece fundamentalmente al agro, o inclusive impuestos a las importaciones. En cualquiera de los casos, para el trabajador, para la gente de a pie, digamos, la mayoría de la población, significa mayores carestías, mayores tarifazos, por lo tanto reducción de los ingresos, pero no están pidiendo cifras pequeñas, están pidiendo más del 20%, por ejemplo, en aumento de los precios. Y Eva, desde política obrera, ¿cómo, cómo uno se puede plantar ante el Fondo Monetario, ¿no? Mira, creo que uno se puede plantear en este sentido. Si estos requisitos de devaluación, de hiperinflación, está fundamentalmente
caen sobre las espaldas de los trabajadores, hay que plantarse y decir, bueno, el dinero, el ahorro, todas las recaudaciones tienen que ir en función de aumentar los salarios. Ya no se soporta y haría falta un salario, por ejemplo, según el costo de vida, casi llegando a los 400.000 pesos. Claro. Hoy, la mayoría de los trabajadores y más del 50% de los ocupados no llega siquiera a un salario de pobreza, que creo que el salario de pobreza está en 220.000 pesos y nadie llega a cobrar eso. La mayoría de los salarios están entre 150, 120.000, un salario prácticamente de indigencia. Entonces, es prioritario que una de las primeras medidas debiera ser aumentar los salarios, ponerle fin a esta precarización, aumentar las jubilaciones, aumentar los ingresos, por ejemplo, de los desocupados, pero eso no está en la cartera, por ejemplo, de Massa. No solamente Massa, sino que en medio de esta campaña electoral, todos los candidatos están poniendo en primera línea la discusión del fondo, digamos, de los fondos para pagar la deuda externa. De ninguna manera ponen en digamos, como una prioridad los salarios. Entonces, en esta situación, creemos nosotros que todo el arco político, Unidos por la Patria, Cambiemos, todos los candidatos se aprestan a ver cómo aplican mayores sacrificios y descargan sobre las espaldas de los trabajadores el pago de la deuda. De ninguna manera nosotros estamos de acuerdo, creemos que es prioritario que en primer momento que directamente no se pague más la deuda, que la deuda se desconozca y que todo ese dinero sirva para aumentar inmediatamente los salarios, las jubilaciones, los ingresos y además el trabajo, que pueda abrirse un curso de obras públicas que son prioritarias. Por ejemplo, la atención en los hospitales, las salas que se caen, las escuelas, los barrios que se vienen abajo, que en la última lluvia de hace un mes atrás significó inundaciones, sobre todo, bueno, en el caso de Quilmes, en el caso de Berisso, todo lo que es los distritos que están sobre la ribera, digamos, con inundaciones, con obras que se podrían hacer y que no se hicieron nunca. Entonces, acá el problema es qué es lo que se está priorizando. Ya las espaldas de los trabajadores vienen, y nosotros esto lo venimos denunciando y hacemos como un eje de nuestra campaña, una precarización, trabajo, los compañeros que están ocupados con trabajos de horas extenuantes, de no 8 horas, sino 10, 12 horas, con salarios que para poder llegar a conformar un salario que te alcance mínimamente, tenés que aceptar las horas extras, el pago de premios, si no cumplís con esos premios, no llegás tampoco a conformar un salario. Entonces hay una precarización impresionante, que no solamente los trabajadores se tienen que hacer cargo de su obra social, de sus aportes jubilatorios, también de sus condiciones en el trabajo. Por ejemplo, un albañil debe proceder a comprarse tanto el arnés, el equipo que necesita, y así en todos los gremios. Entonces hay una precarización a pedido justamente de las grandes patronales, del régimen capitalista que está queriendo recomponer sus ganancias o aumentarlas, porque las cotizaciones en la bolsa no dicen de que tengan pérdidas, al contrario, aumentar esas ganancias en base a una precarización y una reducción histórica de los salarios. Nosotros decimos una contrarrevolución laboral, donde todos los que hoy se presentan a elecciones, los distintos partidos del régimen están llevando en sus programas una reforma laboral, una reforma en la jubilación y una reforma impositiva. Una reforma laboral porque quieren legalizar esta precarización, quieren retirar las indemnizaciones y además ahora, te comento, están discutiendo cómo, por ejemplo, un trabajador que sufría el atropello de los capataces, de los gerentes, o que era sometido
a, digamos, prácticamente un régimen de esclavización, ya no va a poder ir al Ministerio de Trabajo a denunciar para que venga una inspección y los multe, porque se está discutiendo retirar esas multas. Eso es lo que están reclamando las patronales, condiciones aún más de esclavitud, a lo cual nosotros decimos que ya basta, que los trabajadores debemos tomar cuenta de esta situación y hace falta oponernos y hacer frente a esta situación, por el salario, por nuestra familia, por nuestras vidas, oponernos a esta legalización de la precarización. Y en el caso de la jubilación, comento, están discutiendo también retirar la pensión por viudez. En otro momento, uno, decía, tanto el hombre como la mujer apelaban a ayudar a esta jubilación tan mínima, acceder también a una pensión. Se las quiere eliminar completamente. Entonces, eso viene todo del Fondo Monetario, ¿no? Todo del Fondo Monetario, pero las patronales y claro, los partidos que representan, como es, por ejemplo, Massa va a discutir y no dicen, momento, esto ya no. Al contrario, va cada día más aceptando e imponiendo y transformando a Argentina en una colonia mayor todavía. Esto sin decirte que piensan también y están discutiendo cómo hacen para apoderarse de absolutamente todas las riquezas, ¿no? Entiendo que las medidas que está trayendo Massa por estas horas y ya se están anunciando, es como que no te convencen. No, absolutamente para nada, pero nosotros ponemos el foco en esto. Las clases capitalistas y las patronales vienen prácticamente con todo su programa a cuesta, e inclusive los partidos dicen, si no lo aceptan, nosotros venimos a todo nada, dice Patricia Bullrich, está diciendo, por ejemplo, tanto desde Esper, vamos, fuera los piquetes, terminemos, Lustó también dice lo mismo, ninguna protesta. ¿Para qué? Para imponer este plan. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, la clase obrera está poniéndose de pie. Lo hemos visto la lucha de los trabajadores de la UTA por el salario. Los trabajadores del SUDNA están planteando la semana pasada una movilización, paro. Los compañeros de la UOM no están aceptando esas cláusulas paritarias reducidas que no alcanzan para nada. Entonces, la clase obrera está poniéndose de pie. Pero vamos a Jujuy, por ejemplo. En Jujuy, la docencia con semanas de paro y haciendo frente a una constituyente que se convoca y que lleva adelante Morales, no solamente, digamos, restringiendo todo lo que tenga que ver con la protesta, mandando medidas represivas, sino que también poniendo cómo hace para apoderarse de todas las tierras de los pueblos originarios y entregársela a las grandes empresas mineras y grandes intereses del litio, de los gasoductos. Entonces, esto es la posición de Cambiemos y también lo es de Massa, ¿no? Lo único que los diferencia a ellos es uno que dice, paren un momento, muchachos, no es hora de irlo, todavía podemos hacer un gobierno de unidad nacional y convencer y entrampar a los trabajadores. Ahora, otros dicen, no, de una, vamos, a palo, como es Patricia Bullrich, pero los dos están de acuerdo en que tienen que ser las espaldas de los trabajadores sobre lo que les descarguen su crisis. Nosotros decimos no, de ninguna manera, y estamos aprovechando esta campaña electoral para difundir y poner en conocimiento de la población qué es lo que se está discutiendo en este momento con esta discusión de la deuda y qué es lo que están planteando los partidos. Y nosotros, como política obrera, decimos de que hace falta que la clase obrera pelee por su propio gobierno. Un gobierno de la clase obrera que ponga en prioridad primero el salario, las condiciones laborales, la necesidad del trabajo. Hoy podríamos prácticamente ocupar a los desocupados con un reparto de las horas de trabajo, con un plan de obras públicas. Eso no lo va a hacer el gobierno que gane, porque el Fondo Monetario tiene para cobrar la deuda una imposición de achicar todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el gasto público. Entonces, hasta le ha reducido las partidas alimentarias en los comedores y merenderos. Esto es lo que ellos están priorizando. Nosotros decimos poner primero nuestras vidas, nuestras familias, y llamamos fuertemente a un voto a política obrera
ayudarnos a pasar las pasos para seguir discutiendo, porque todo lo que es las elecciones van a ser atravesadas por este debate de la deuda externa y de si vamos a terminar siendo una colonia y entregados por Massa y por Cambiemos, los partidos que se presentan ahora, vamos a ser entregados a pagar esta deuda externa con nuestras vidas. Hay que ponernos de pie, pararse de mano y llamamos a votar para en las pasos a política obrera, ayudarnos a pasar para seguir este debate que nosotros entendemos que tiene una salida, que no todo es el pago de la deuda y los intereses capitalistas. Acá tenemos que plantarnos y imponer un gobierno de los trabajadores, una salida obrera, porque no solamente tienen que ver nuestras condiciones de trabajo o nuestras condiciones de los ingresos, acá también están las vidas, la humanidad entera, con esta crisis que tienen los capitalistas, que buscan enfrentarla de algún modo, está siendo sometida a una guerra, con un peligro de bombas nucleares. Están en este momento la OTAN, en Ucrania, Rusia, están librando una guerra que se extiende a todo el mundo. Todo lo que tiene que ver con el aumento en los combustibles, el aumento en los alimentos, ha sido provocado mucho más grave con esta deuda, con esta guerra, que nosotros decimos abajo esta guerra y llamamos fuertemente a que está siendo atravesada todas nuestras vidas por esta disputa de países imperialistas que no tienen que ver con los intereses de los trabajadores. La clase obrera se está poniendo de pie, ya lo podemos ver en Francia, que lucha contra estas reformas en la jubilación, que está luchando toda una juventud, y llamamos a ponernos a tono como están luchando también en Gran Bretaña, de conjunto a nivel mundial. La clase obrera se va poniendo, digamos, de pie. Uh-huh. Eva, estamos charlando, le contamos a la gente que se está acercando recién a la radio. Estamos con Eva Gutiérrez, precandidata a vicegobernadora por Política Obrera. Digo, en la provincia de Buenos Aires, y poniendo como ejemplo una balanza, ¿coincidís o en algo con la gestión Kicillof? Mira, las distintas gestiones, no solamente de Kicillof, sino también durante el gobierno de Macri también, pero recordemos que ha sido siempre el peronismo que está hace por décadas en la provincia de Buenos Aires. Solo basta a decirte lo siguiente: casi el 62% de la niñez está bajo la línea de pobreza. Tenemos un cementerio de fábricas en la provincia de Buenos Aires. No han sabido sacarnos de esta crisis si no es sobre la base de precarizar a la clase obrera en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. La provincia de Buenos Aires, que es mucho más poblada, se ve toda esta situación mucho más fuertemente. Por eso te decía, hay más de un 40% de desocupación y precarización y no se han hecho obras. No se han hecho obras que tienen que ver con solucionar estos problemas. ¿Por qué? En el caso, te digo, yo estoy en Hurlingham, ¿no? Y donde se están haciendo bicisendas, se arreglan las principales avenidas, no son las soluciones de fondo. El problema de la vivienda, del agua, de las cloacas, la obra pública, hubiera dado paso con estas obras a que miles y miles, millones de trabajadores hubieran entrado a la obra pública. Pero no está en la agenda, no solamente por el cumplimiento de la deuda, también tiene que ver con que se ha trabajado el régimen para reducir los salarios. Entonces, por ejemplo, vos podés ver en la mayoría de los municipios, están cubiertas las tareas no por trabajadores municipales, con trabajadores en blanco, sino por trabajadores muy precarizados de las cooperativas que por un plan social están limpiando no solamente la vía pública, que es donde vemos, sino que también están limpiando las escuelas por un plan social, en condiciones muy precarias, sin estar en blanco. En los hospitales, en el caso del oeste, en el hospital Posadas, los compañeros de Levita están limpiando el hospital por un plan social, donde tendría que haber un trabajador en blanco, con un convenio, con un salario, con medidas de seguridad, de higiene, muy importante. No, están siendo ocupados. Esto no hubiera pasado, y no pasaría, por ejemplo, en las vías del ferrocarril Sarmiento.
los compañeros precarizados de plan están cubriendo tareas, no solamente de limpieza. Entonces, ¿qué es lo que está significando? Que hay un régimen que está usando la precarización y quiere abaratar los costos y quiere tener trabajadores que no estén en blanco. Por eso se va a la discusión de las indemnizaciones. Por eso se va a legalizar la precarización y se le va a sacar las multas. Entonces, esto es muy grave y está denunciando un régimen social que necesita someternos a la esclavitud. Entonces, la obra pública hubiera significado eso, una salida a la desocupación. No lo saben, no lo quieren hacer, no, es un régimen social que quiere perpetuarse y quiere seguir recomponiendo su ganancia en base a extraerle mucho más ganancia a los trabajadores. No se entiende, se dice un régimen que ha llevado a un nivel de la técnica de crecimiento y sin embargo no está dando de comer a una mayoría de la población. Hay un 20% que no puede comer como tendría que ser a diario. No tiene trabajo, no tiene salida. Hay una descomposición, digamos, de este régimen que ya no va más. Este régimen está empantanado, no puede sacarnos a la mayoría de la población. Por lo tanto, es necesario que hay que tirarlo abajo y construir sobre bases, digamos, donde toda la humanidad pueda vivir. Eso creemos que lo puede hacer nada más que la clase obrera. Antes de charlar con Joaquín Antúnez, me permito preguntarte, Eva, ¿cómo tomaste anoche a última hora, y te voy a llevar a Córdoba, con los resultados de Córdoba? Mira, ¿Te sorprendieron? ¿No? Mira, no me sorprenden porque no es más que una réplica de lo que están pasando en las elecciones anteriores. Le hace Mendoza, el Chaco, donde hay un rechazo de un pueblo que no tiene, que está siendo sometido a todo esto que te comenté anteriormente, de alguna forma tiene que expresar su rechazo. Entonces en Córdoba un 40% ha decidido no ir a votar. Bueno, ese 40% se justifica por esta situación. No encuentra una salida. Ninguno de los partidos que se presentan le está dando una posibilidad. No se encuentra representado. Claro. Ni se encuentra representado ni ve una posibilidad de salir de esta situación en la que está. Ahora, nosotros decimos de que ante este golpe que le pide el fondo a Massa y que lo va a realizar en los próximos días, va a hacer que toda esta población que no quiere saber nada, que no quiere ir a votar, va a tener que ponerse en estas próximas semanas, porque va a tener que salir. Ya no se puede comprar el pan, no se puede comprar en los barrios. Nosotros que tenemos comedores, yo pertenezco además a Política Obrera, estoy conformando el Polo Obrero Tendencia. Uh-huh. Y en los comedores que tenemos, además vienen compañeros ocupados, porque no pagan el alquiler, pagan la luz y se les terminó el ingreso. Entonces tienen que venir a los comedores. Ya no se puede, la asistencia social está siendo muy limitada. Entonces en esta situación estamos, en que ¿qué comemos mañana? Si no podemos pagar la luz, nos la van a cortar. Entonces, vamos a tener que salir a la calle y ya te digo, en las elecciones no se está dando ningún tipo de salida. Y llamamos a estas personas que no van a votar a realmente ver cómo ese voto se transforma en algo que sea una organización para salir a enfrentar estos planes que se vienen, y nosotros entendemos que tiene que ser autoconvocándose, discutiendo por los barrios, haciendo asamblea y preparando una medida de conjunto que tiene que ser una huelga general. Es el camino que viene marcando Jujuy, que marca Salta, y que lo vamos a tener que recorrer porque estos planes que impone el fondo no se pueden seguir tolerando más. ¿Ustedes están con lista única? Nosotros estamos con lista única. Marcelo Ramal en cabeza de candidato a presidente, uh-huh, con Patricio Urone, y Pablo Busch en el caso de la provincia de Buenos Aires, candidato a gobernador, y quien les habla a vicegobernadora. Hemos conformado en distintos municipios, en 35 municipios, nos presentamos con candidatos a intendentes, a concejales, con listas completas, y bueno, y a nivel nacional, bueno, también estamos presentándonos como Política Obrera, sí, con lista única. Joaquín Antúnez, voy al hueso, voy al hueso, tipo fútbol, la canchita, ¿viste? Voy a la canilla.
Convénceme, candidato a intendente de Quilmes, ¿por qué yo te tengo que votar a vos? Bueno, mirá, el sábado a la noche se prendieron fuego unas casillas en el Triángulo de Bernal y varias familias perdieron todas sus pertenencias. Ahí está la falta de la vivienda que señalaba Eva anteriormente, con un agravante. El municipio de Quilmes tiene frenada hace casi 2 años una obra pública, denominada Barrio Dorrego, para construir 240 viviendas. Esas obras en realidad tendrían que haberse terminado bajo la gestión de Vidal. O sea que hay 240 familias, que es una gota de agua dulce en el océano, para la falta de vivienda que hay en Quilmes y en la provincia, que no reciben su vivienda, porque no hay ninguna intención del Estado de llevarla a fondo, de los gobiernos de llevarla a fondo. Entonces, nosotros cuando conformamos la lista de política obrera y aceptamos este desafío de ir a las elecciones, es porque queremos llegar con este mensaje de que no es que hay que depositar un voto en sobre vacío, ¿no? Es decir, hay un saco roto, digamos, tirarle un voto a un partido más. Nosotros queremos que el mensaje que tiene Política Obrera es un programa que parte del mundo del trabajo, del mundo de los trabajadores, y que nosotros entendemos que solo puede ser llevado adelante con una organización popular, con la organización de los barrios, de las fábricas, de los lugares de estudio, y que tienen que ser los propios trabajadores los que lleven a fondo este programa. Por eso nosotros nos hemos presentado con la perspectiva justamente de poder llevar a las elecciones este programa, esta perspectiva, que está ausente en todas las otras coaliciones políticas, y que incluso ahora en las PASO, lo nuestro, digamos, que es una locura, ¿no? Nosotros estamos debatiendo los problemas del país en una elección nacional, y parece que estamos desfasados, porque todos los otros partidos y todas las otras coaliciones se están matando en una interna voraz, en una interna feroz, en donde vos te das cuenta que la clase social que viene gobernando y los que se postulan para gobernar, ni siquiera quieren gobernar con el que dice que es su aliado. Entonces vos tenés una crisis fenomenal. Y nosotros partimos desde el punto de vista contrario. Es decir, esta crisis fenomenal tiene que ser resuelta con 2 perspectivas. La de los acreedores de la deuda pública y de las patronales que quieren esclavizar a los trabajadores, a los vecinos de todos los municipios del país, o sobre la base de defender la vida, el interés de la familia trabajadora, de los jóvenes, es decir, de todas las personas que conformamos el día a día, el vecino de a Joaquín, pie. ¿y cómo venís con el tema, por lo menos Quilmes, para cuidar tu voto, ¿no? O sea, me refiero a fiscales. ¿Cómo venimos con ese armado? Porque falta poco, parece que Sí, bueno, justamente las recorridas, las actividades públicas y demás, la idea de llegar con nuestro mensaje todos los días siempre a algún vecino más que antes, está acompañado de una campaña por una fiscalización. Nosotros convocamos, y bueno, hoy va a ser una de las intenciones de la recorrida por la tarde, a reforzar fuertemente la campaña de política obrera, porque obviamente para poder pasar las PASO tenemos que defender nuestro voto el 13 de agosto. Sí. Entonces, nuestra campaña, digamos, en defensa del programa de política obrera para poder estar en la elección general, lo abordamos de una manera integral, a donde vamos a discutir con el vecino y empezamos a ver que hay algún interés, digamos, en nuestra exposición en este programa, lo convocamos inmediatamente a que se sume a defender nuestro voto. Y bueno, aprovecho la pregunta y el espacio para convocar a aquellos vecinos que nos están escuchando. ¿Cómo y de qué manera esa persona que te está escuchando, ese vecino, esa vecina, dice yo, me gustaría colaborar, me gustaría estar? ¿Hay redes sociales? ¿Hay algún teléfono? Tenemos redes sociales, somos Política Obrera Quilmes, tanto en el Facebook como en el Instagram, ahí nos van a poder encontrar. Bueno, y en la página justamente van a poder encontrar también los números de teléfono para poder comunicarse con nosotros. Vamos a hacer una convocatoria abierta. Bueno, hoy vamos a estar en el barrio Finexcor, así que aquellos vecinos que se quieran acercar, vamos a estar recorriendo ahí casa por casa. Y bueno, vamos a cerrar con un pequeño acto en la Plaza 14 de Febrero. ¿Aproximadamente hora? Aproximadamente a las 4 de la tarde, donde vamos a estar justamente con Eva, voy a estar yo y los candidatos del barrio Finexcor, haciendo una agitación para seguir difundiendo este programa, nuestro mensaje. Eva, vuelvo a vos y ya con esto los libero y les agradezco y por sobre todo cuenten con esta radio comunitaria. Hoy hacías mención a ese vecino, a esa vecina que no tiene ganas de votar, a esa persona que está escuchando la radio que dice la verdad, no me representa a nadie. No me siento bien con nadie. Bueno, ¿qué le decís? No, creo que es lógico, porque los partidos que tienen más expectativas,
electorales, son los partidos que han venido gobernando hasta ahora y que todos, incluyendo los sectores, por ejemplo, más de derecha, son ninguno hace un planteo desde el punto de vista de defensa de la población, de los intereses de los trabajadores, del salario, de la vivienda, de lo que tiene que ver, de a ver cómo es que se aumentan los salarios. Para nada, todos ellos están poniendo cómo hacemos para pagar la deuda. Entonces, todo en función de los intereses de las patronales. Quieren una reforma laboral, quieren defender las ganancias de ese tipo en contra de los trabajadores. Entonces es lógico que ese vecino no se quiera presentar a votar, que no se vea representado. Yo lo que les digo es lo siguiente: el ataque que se viene es mucho más profundo y el fondo está reclamando todas estas, sacrificios hacia la población en general en aras del cumplimiento de su deuda. Nos prometen de que si nosotros aceptamos esto, vendrían mayores inversiones, de que tenemos riquezas naturales como el litio, como el gas, y que con eso vendrían inversiones y mejoraría la vida. Imposible, porque si fijamos a nivel mundial, es por el contrario. A Bolivia el gas se le acabó. Por el contrario, las inversiones no vienen, porque la clase capitalista, el capitalismo a nivel mundial, está empeñado en poner todas sus ganancias en una guerra. Por eso quieren cobrarnos, en ver cómo recomponen sus ganancias. Entonces le digo, vecino, vecina, el voto que no se da, obviamente va a ir a parar a los partidos que se están presentando. Esto no va a cambiar nada las elecciones. Tenemos que prepararnos para enfrentar esta política que se viene, esta política de mayores padecimientos, devaluación, profundización, una hiperinflación. Entonces vamos a prepararnos en asamblea en los barrios, autoconvocándonos en las empresas, preparando una huelga general para enfrentar esta situación. Pero como estamos en elecciones, nosotros llamamos a que voten las listas de política obrera que nos permitan pasar las PASO. Se necesita el 1,5 para seguir debatiendo de cara a octubre con este planteo y organizándonos políticamente, los trabajadores, la población. Hay una salida, la única salida para nuestra familia, de nosotros entendemos que tiene que ser sobre la base de un gobierno que desplace al Fondo Monetario, que desplace al capitalismo del gobierno y del poder y asuma el poder, nuestros salarios, nuestras familias, el trabajo. Hoy en día, toda la técnica y la situación de la humanidad lleva a que estemos en mejores condiciones. El gran problema es que quien maneja y tiene el gobierno no le interesa nada más que sus intereses económicos. Eso es lo que está en disputa en las elecciones. Es un problema de intereses. Es hora que la clase obrera ponga sobre la mesa los intereses sociales a la que representa, que son sus propios intereses, el interés de todos. Por ahora convocamos a dar un apoyo a política obrera para seguir en las elecciones generales. Entonces los convoco a votar a la lista 92 de política obrera el 13 de agosto. Por último, Joaquín, recordame por favor la agenda de hoy para aquellos que... Sí, bueno, a las 15 aproximadamente vamos a estar en el barrio Finescor, ahí en Bernal Oeste, y finalizamos a las 16 en la plaza 14 de febrero, que también hay en las inmediaciones del barrio. Muchísimas gracias por esta posibilidad. No, muchas gracias a vos, Gustavo, por el espacio. Well, you couldn't be that